Bueno, en esta segunda parte, metodología y herramientas para el análisis de falla, presentaré cuál es el equipo adecuado para realizar el análisis de falla. Bueno, es importante entonces seguir con los siguientes procedimientos y es primero recopilar la información. Esto es recopilar, perdón, ups, bueno, recopilar la información. Esto es tratar de encontrar toda la información posible respecto a las condiciones ambientales a la cual estaba el material o en el momento de la falla cuáles eran las condiciones de operación. Además de eso, las condiciones de diseño. Entonces, eh, cómo fueron la secuencia de apilamiento, cómo es las especificaciones de diseño en cuanto a materiales, en cuanto a métodos de construcción, en cuanto a tolerancias. Ese es el paso número uno. Después, cuando ya se produce la falla, y quizás es el más importante, es proteger las superficies de falla. Entonces, protegerlas de superficies que puedan estar expuestas, por ejemplo, a polvo o a daño posterior, ¿sí? Estabilizar los componentes una vez ha fallado para que no existan daños post falla. Y por último, recordar siempre tomar un punto de vista objetivo, no sacar conclusiones apresuradas o guiarse por la primera intuición. Esperar siempre a realizar un análisis muy juicioso, muy reflexivo sobre qué pudo haber fallado antes de emitir una conclusión. Bueno, respecto a los asuntos de salud y seguridad asociados a la fractografía de compuestos, se dividen entonces en tres escenarios. Se tiene el de escenario de ambientes aislados, el escenario de fallas en servicio y el escenario de fallas en servicio expuestas a fuego. En ambientes aislados son los ambientes como laboratorios, como líneas de producción, como laboratorios de control de calidad. En fallas de servicio son partes de materiales compuestos que fallan durante la operación. En este caso vemos aquí una tubería de material compuesto que suele presentar en algunos casos fallas dentro del transporte de hidrocarburos. Entonces puede que exista un pequeño derrame o una caída de presión significativa o demás. Además, pues materiales que se encuentran, por ejemplo, en la industria de aviación, en la industria automotriz también suelen presentar fallas en servicio. Y en último lugar, pues están las fallas en servicio que además están expuestas al fuego. Entonces estos requieren un poco más de cuidado. Aquí vemos en la imagen el desastre aéreo de el Chapecoense, del equipo de fútbol. Bueno, para ambiente aislados es el escenario de menor severidad. Lo que se suele realizar es utilizar guantes para protección contra todos estos filos o esas superficies filosas que se puedan encontrar en la fractura, como en este caso se observa una fractura de fibra de vidrio. Además, pues es recomendable hacer uso de gafas de seguridad y de un overall también puede ser recomendable, ya que algunas fibras que son muy cortas suelen irritar a la piel cuando hacen contacto. En el segundo escenario de severidad, cuando es fallas en servicio, se recomienda también el uso de tapabocas o mascarilla. Estas pues deben ser N95, N90 o superior, FP2 también. ¿Por qué? Porque cuando se genera la falla o en materiales compuestos como de fibra de carbono, estos tienen un diámetro muy pequeño y una longitud también muy pequeña.
y a veces pueden ser aspirados y ser transportados hasta el pulmón donde puede ocasionar irritación. Digamos, los que han tenido la oportunidad de trabajar con fibra de vidrio con las manos, sin el uso de guantes, podrán sentir un poco esa irritación, entonces inhalar es mucho más peligroso. De hecho, siempre que se está haciendo procesos de corte y de disección, es de uso obligatorio una mascarilla. Sí, y tener cuidado también con material biológico, contaminación por fluidos hidráulicos, fluidos de aceite hidráulico, gasolina, compuestos orgánicos volátiles y demás. Y las fallas en servicio expuestas a fuego, que son las de mayor severidad, se recomienda además el uso de respiradores, el uso de tanque, por ejemplo, de oxígeno, si ya es eh, de muy difícil respiración. Además, pues vestimenta antifuego. Y eso dependerá más que todo de los protocolos o de la severidad del asunto. Bueno, en la segunda parte son las herramientas para el corte y disección de materiales compuestos. Recordar siempre utilizar equipos de protección. Además de eso, un sistema de ventilación. Puede ser ventilación natural, dejar bastante aireada la habitación o el cuarto donde se esté realizando el proceso, o un sistema de extracción de polvos. Puede ser muy sencillo como una aspiradora o algo más industrial, un sistema industrial de ventilación. Importante consultar también la hoja de especificaciones del producto. Bien, estas son algunas herramientas posibles para el corte. Una sierra manual, un motor tool, esto es una sierra caladora, esta es como sierra de disco, ¿sí? Bueno, la idea es utilizar herramientas de corte para que sean recubiertas con carburos bastante duras y además trabajar con velocidades bajas para no dañar la matriz de los materiales compuestos, no inducir más daño del que existe. El procedimiento para el análisis es primero identificar los objetivos. ¿Qué se desea dentro de esa lista posible de, de aplicaciones de fractografía? ¿Qué se desea lograr con el análisis fractográfico y de falla? Hay que ser también realistas. No es posible, por ejemplo, conocer el estado de carga en el momento de la falla, ¿sí? O conocer la deformación plástica en el estado de falla. Es bastante complicado esto y por lo tanto también hay que centrarnos en lo que es posible obtener. El segundo punto, como ya les mencioné, recolectar información, toda la información posible. Y el tercero es etiquetar los especímenes y construir el diagrama de ensamble. Entonces vemos en la figura de la izquierda una parte que ha fallado y el diagrama del ensamble. Cómo van cada una de esas piezas que se fracturaron, cómo conforman la parte inicial. Es un proceso en el que hay que etiquetarlos bien. Luego de eso se hace una inspección visual inicial. En la inspección visual inicial es, digamos que bastante importante, aunque no se le da el cuidado que a veces pues debería darse, ¿no? Porque puede proveer mucha información sobre cómo es el crecimiento de la grieta, las direcciones, cuáles son los modos de fallas presentes y quizás hasta provea información sobre la secuencia de falla. Bien, aquí es importante resaltar tres tipos de falla que ocurren en los materiales compuestos: falla intralaminar, translaminar e interlaminar. La falla intralaminar ocurre dentro de la lámina. Son fallas que ocurren en la sección transversal y que no cortan totalmente a las fibras.
a diferencia de la falla translaminar, que las fibras están cortadas eh, de forma transversal. Bien. Por último, la falla interlaminar se genera al existir una separación entre dos láminas. La más común de las fallas interlaminares es la delaminación. Los procedimientos para el análisis, además de esto, de la inspección visual, el quinto punto sería la evaluación con ensayos no destructivos. ¿Sí? Entre esos se encuentran pues los métodos ultrasónicos de pulso o de pulso eco o de transmisión, los rayos X con tintes penetrantes. Aquí se puede observar una figura donde se observa el daño que existe en estos concentradores de esfuerzo al aplicarse una carga de tracción utilizando rayos X. Si esta misma panel se viera en una fotografía, no se podría observar este daño, ya que es un daño que se presenta en las fallas en las capas interiores. Bien, entonces proveen información útil sobre el estado del material compuesto, y no solo eso, sino también el secuenciamiento o la secuencia de apilamiento de las láminas. El sexto paso es el de generar las fotografías. Entonces se debe generar fotos no solo de la zona de fractura, sino de todo el componente, de cómo están los componentes referenciados entre sí, pues para poder generar en lo que se habló del paso 3, que es el modelo de ensamble. Y en este además es esencial o es muy importante tener en cuenta la iluminación. La iluminación puede evidenciar diferentes modos de fallos o puede servir para ocultar algunos, dependiendo de la intensidad y la dirección. Entonces eso es lo que nos muestra esta imagen de una falla de un laminado de fibra de carbono. El séptimo paso es la disección o el corte. Esa disección se realiza para separar las partes. Bien, puede ser que a veces se requiera de una disección adicional para partes que aún presentan uniones o para partes que se deseen conocer la estructura, la microestructura. El procedimiento para la disección pues comienza con la limpieza de las superficies de fractura. Esto es utilizando generalmente aire seco a presión, ¿sí? Puede ser de un equipo neumático, y pues es importante utilizar el equipo adecuado de corte y disección. Existen diferentes métodos de disección según el tipo de fractura. Si es fractura translaminar, es decir, aquella fractura que corta las fibras; fractura interlaminal, donde divide la lámina en dos partes en este sentido, digamos, en la dirección del espesor de la lámina; o si es una disección para encapsulamiento metalográfico. Bueno, en el encapsulamiento metalográfico requerirá después de un pulido de las superficies. Bueno, el octavo paso es la fotografía, perdón, de las superficies expuestas. Entonces, hasta el momento es encontrar los objetivos. El segundo paso es entonces recabar la información para después hacer ese diagrama de ensamble, y luego vienen métodos como la inspección, evaluación de ensayos no destructivos, fotografía, disección y fotografía de las superficies expuestas. Luego viene un proceso un poco más dispendioso, que es el de la verificación de materiales de construcción. Entonces
es la geometría correcta, ¿sí? La secuencia del laminado es la indicada según el diseño que está especificado y confirmación del tipo del material y la calidad. Algunas veces, por ejemplo, si se quiere saber el tipo del material, se pueden realizar pruebas de caracterización mecánica, de caracterización química también. Algunas pruebas pueden ser la caracterización DMMA, dinámica mecánica, ¿sí? La caracterización por, por propiedades térmicas, termogravimetría. Bueno, existen varios métodos para confirmar este tipo de material. Después se realiza una microscopía óptica. Existen 2 tipos de microscopía utilizada para análisis de falla de materiales compuestos, y es el uso de estereomicroscopio o un microscopio compuesto. Aquí se muestra en la imagen el microscopio compuesto, microscopio óptico de la universidad, está presente en el laboratorio de metalografía. La ventaja, por ejemplo, del uso de este microscopio es que genera incrementos mayores que el del estereomicroscopio. La desventaja o la ventaja principal del estereomicroscopio es que es mucho más fácil de ver las características tridimensionales de las fallas en los materiales compuestos. Por eso es bastante utilizado, quizás más utilizado el estereomicroscopio que el microscopio óptico compuesto. Bien, sin embargo, estos dos no servirá por lo común para dar un análisis detallado de la imagen, ya que las características de las fases de los materiales compuestos llegan a niveles mucho más pequeños. Por ello, pues se utiliza el microscopio de escaneo electrónico, SEM, que tiene una alta resolución, tiene una buena profundidad de campo, ¿sí? Y además se divide pues en 4 sistemas. Un sistema que es el generador de, del haz de electrones, el sistema de iluminación, llamémoslo así. Un sistema de información, que es el que hace la captura de las imágenes. Y el sistema de display, que es el que muestra, por ejemplo, en una pantalla lo que se está viendo en el microscopio. Este microscopio tiene el inconveniente, además, de requerir un vacío por la naturaleza dispersiva de los electrones, por ejemplo, en el aire. Entonces se debe realizar un vacío a toda la cámara que se encuentra en, en el microscopio. Listo, este sería el paso 11 y es quizás uno de los más extensos debido a la cantidad de información que aporta y además al tamaño de las muestras, que es muy pequeño. Bien, luego se debe hacer la pregunta si se necesita más disección, si con las partes que se encuentran en este momento es posible sacar conclusiones, y si no es así, pues se continúa al siguiente paso, pero si se necesita, pues se realiza una nueva disección. El siguiente paso va a ser generar los diagramas de movimiento. Entonces, los diagramas de movimiento son diagramas de propagación de grieta, dónde se inicia la grieta, cómo se propaga y cómo se propaga además otros tipos de esfuerzo. Por ejemplo, en esta línea, en esta flecha con una sola línea, este es el símbolo del esfuerzo cortante, esta es la dirección de crecimiento de grieta, estas áreas son áreas dañadas, y este es un laminado de más 45, menos 45. La línea significa que se está observando el laminado, por ejemplo, de menos 45. Aquí se observa en la parte frontal el de más 45. Entonces estos diagramas de movimiento pues ayudarán a conocer cómo es el progreso de la grieta y dónde fue el inicio. ¿Sí? Obtener los diagramas de movimiento es quizás una de las tareas más complicadas, bien, ya que
pues dependerá mucho de las morfologías que presenten cada uno de los defectos. Más adelante veremos cómo son estas. El paso número 13 será identificar la causa y la secuencia de fallo. Entonces, una vez se tenga esos diagramas de movimiento, eh, proveen la dirección y el crecimiento de grieta y los modos de falla. Además, se debe considerar la posible interacción entre grietas. Por ejemplo, esta es eh, una interacción entre dos grietas donde a medida que se avanza se modifica el campo de tensiones, lo que va a modificar la dirección de la grieta. En este caso son dos grietas que se unen posteriormente. Por ejemplo, este campo, esta interacción es útil para conocer la secuencia de las grietas. Tenemos aquí dos grietas que presentan esta forma. La grieta AA es una grieta mucho más recta, mucho más plana, lo que quiere decir que no se ve influenciada por la grieta BB. En cambio, la grieta BB cambia su dirección en función de el campo de tensiones generado por la grieta AA, lo que lleva a pensar que surge primero la grieta AA y luego la grieta BB. Este es un tipo, digamos, una metodología de secuenciamiento basado en las grietas, las direcciones de las grietas. Bueno, el siguiente paso va a ser entonces discutir los resultados con el cliente, ya sea en un reporte, en una presentación oral, y esa estructura de reporte suele ser mejor contarse de un orden cronológico, es decir, establecer como una historia, como un cuento, donde se muestra por qué falló y cómo fue la secuencia de eventos que llevó a la falla del componente. Bueno, si se necesita más trabajo, pues se puede regresar a cualquiera de las fases y si no, pues se hace la presentación del reporte. Es importante entonces colocar en el reporte toda la información recolectada, las condiciones de carga, de geometría, de materiales, procesos, las fotografías, los esquemas y la metodología, pues también debe estar consignado, escrito en el reporte. Bien. Bueno, con eso se acaba este segundo